Nos encontramos esta tarde para hablar un poquito de las tareas de otoño en el jardín. Gracias a que la ULA nos brinda esta posibilidad de encontrarnos, vamos a charlar un rato, vamos a hablar unos 40 minutos de qué hacer en el otoño en el jardín. Y la idea fundamental es esa, es hacer reverdecer un poco el otoño, porque la gente tiene esa teoría de que el otoño no es el mes en que se caen las hojas, no hay que hacer nada, lo único que trae el otoño es que tenés que barrer las hojas y nada más. No, graso error. Es quizás la estación más importante en el jardín. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que hagamos en otoño va a repercutir en que la un buen invierno y va a repercutir en que la primavera sea excelente. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles. La planta ha consumido todos los nutrientes del suelo. La que estaba en maceta, toda la primavera estuvo creciendo. Todo el verano la regamos, le lavamos los nutrientes, porque cada vez que regamos había de 40 grados de temperatura que teníamos que regar a la mañana y teníamos que regar a la tarde, porque si no la planta se deshidrataba. Esa planta tiene el suelo lavado y por otro lado el suelo se consumió porque estuvo en la etapa más crítica de crecimiento, la tuvo primavera y verano. Llega el otoño desnutrida, totalmente desnutrida. Y después del otoño llega el invierno. No hay peor cosa para un desnutrido que el frío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es todas las plantas que están en maceta, todas, absolutamente todas, cambiarle la maceta un poquito, hacerle tocar tierrita nueva. ¿Para qué? Para que no entre un desnutrido al invierno, para que entre una planta nutrida, una planta que va a poder soportar el rigor del invierno. Entonces, es el momento de trasplantar. Antes nuestros abuelos trasplantaban en septiembre y uno cuando hace el trasplante en septiembre le está cortando a la planta el momento en que está empezando a crecer y eso le genera un estrés. Ahora la planta está deteniendo su crecimiento, está disminuyendo su velocidad de crecimiento, entonces al disminuir la velocidad de crecimiento podemos a lo mejor cometer un error de romper una raíz en el trasplante, de que la planta no lo va a sentir. Lo que sí va a sentir la planta es que tiene un sustrato nuevo donde poder encontrar nutrientes que van a estar inclusive degradados para la primavera cuando la planta los empiece a necesitar mineralizados, porque la planta no consume la hojita o el palito, consume los minerales y esa mineralización se va a producir en el invierno. Y esa mineralización tiene una gran ventaja también para la planta de interior. No solo que la planta va a pasar nutrida todo el invierno, sino que cuando se produce este proceso de mineralización de un compost, o una buena materia orgánica que le pusimos en contacto con las raíces, ese proceso genera temperatura. ¿Por qué? Porque es un fermento. Fíjense que ustedes cortan el césped, se olvidan y dicen, no, terminé, estoy cansado, hoy no levanto el césped, lo voy a levantar mañana. Y al otro día no pudieron, y 2 días más tarde cuando lo van a levantar, está caliente esa pila de pasto. Uno mete la mano y está, ¿por qué? Porque está fermentando la materia orgánica. Y el fermento es el primer paso hacia la mineralización. Entonces, esa tierra que ustedes le van a poner a la planta, no le pongan tierra, pónganle mantillo, póngale tierra que no esté todavía madura, totalmente compostada, y eso va a generar un pequeño fermento. No pongan, por ejemplo, bueno de caballo puro porque llega a 70 grados de temperatura, pero poniendo algunos palitos, algunos hojitas, la planta va a elevar un poco la temperatura. ¿Por qué? Porque la planta en la maceta genera una reacción exotérmica, se enfría muy fácilmente, se enfría mucho más que una planta que está en tierra, porque el volumen es muy chico y es muy fácil de que se enfríe. Entonces, esa planta, si tiene, nosotros la trasplantamos, le cambiamos, le pusimos 1 centímetro de mantillo y tierrita alrededor, ese centímetro va a generar que 1 o 2 grados de temperatura sean más elevados. Cuando nosotros tengamos una noche, un frío de 5 o 6 grados, dentro, en el interior de la maceta, va a ser 8 o 9. Y eso es fantástico. Entonces, todo lo que sea plantas de interior o plantas de galería,
es el momento de trasplantarlo. No tenés maceta más grande, no tenés mantillo suficiente, la sacás a la tierra, con un lapicito se rompe un poco, se desgrana, se le vuelve a poner tierrita nueva, esa tierra vieja va a la compostera para compostarse, enriquecerse y volver a ser utilizada más adelante. Eso con respecto a las plantas de interior. Con respecto a las plantas de jardín, la mayoría de las plantas de jardín en este momento están migrando todos los azúcares, todo lo que la planta produjo en la última etapa de fotosíntesis y todas esas azúcares que produjo en las hojas, los está sacando de las hojas y los está guardando en el tallo. Estamos hablando de la planta de hoja caduca, ¿no? No todas. Pero la de hoja caduca saca esos azúcares y los guarda en las ramas. La hoja genera un sellito de calosa, que es un sello que hace que no pueda haber más, escapar más vapor, y la hoja esa que está vacía, por eso se pone amarilla, por eso se pone roja, porque se vacía de los azúcares y de los minerales que le daban el color verde. Entonces, todo eso que le daba el color verde se guarda en las ramas y la planta deja caer la hoja. Esa hoja que cae al suelo es una hoja desnutrida. Y esa hoja desnutrida habitualmente cae llena de honguitos del ambiente. ¿Por qué? Porque la planta deja de defender la hoja porque la va a perder, sabe que la va a perder en el otoño. Entonces deja de defenderla y esa hoja indefensa se llena de hongos del ambiente. Esa hoja que va a caer al suelo es muy importante que sí la disfrutemos, porque disfrutar debajo de un ginkgo con hojas amarillas 3, 4 días es una locura. El amarillo del suelo, el rojo de los áceros, precioso. Pero al quinto día la sacamos de ahí, porque si no quedan esporas de esos hongos en el césped que al próximo año, cuando se produzca la brotación de la hojita en primavera, ojo, nos pueden llegar a afectar y honguear la planta en primavera. Entonces es muy importante barrer después que han caído las hojas. Y a su vez, esas esporas, esa semana que caen las hojas, fundamentalmente en los frutales, esa semana que caen las hojas, las yemas que van a brotar en primavera, ya están formadas en la planta. Si ustedes se fijan ahora, hay yemitas formadas y esas yemitas están afuera y tienen una serie de hojitas que se denominan técnicamente catáfilos, que cubren la yema. Esas hojitas, mientras está cayendo la hoja, están abiertas y está la yema al medio. Decíamos que es una época de mucha espora de hongo. Una espora de un hongo que se mete ahí, cuando se cierran estos catáfilos, la yema se invagina, se guarda para no helarse en invierno, y guardó debajo del catáfilo la espora del hongo. Y cuando esa yema abre en primavera para salir a la superficie, estaba la espora del hongo ahí y vuelve a brotar y nos genera un problema de fungosis. Entonces es muy importante esa semana que se caen las hojas. Ahora, cuando se están cayendo las hojas, que uno ve que ya se caen las últimas hojitas, todavía las yemas no se han invaginado. Agarren la manguera y le meten manguerazos a las ramas. Estamos hablando, por supuesto, no de una explotación agropecuaria. Estamos hablando del duraznero del patio de casa, del damasco, del ciruelo. Entonces, con la manguera van a lavar esas esporas. Y si llegaran a tener que fumigar algún fungicida, se utiliza ahora para que quede. Entonces, cuando esa yema se invagine entre el catáfilo, que es la hojita que la cubre, y la yema, no va a quedar guardada una espora, y cuando brote nuestra planta va a brotar perfecta en primavera. Fíjense lo importante que es la tarea de otoño. Es importantísima, porque estamos ahorrando utilizar fungicidas en la primavera. ¿Qué otra cosa podemos hacer en el otoño? Bueno, si no ha llovido, si no ha habido humedad, esta migración, este lavado de los nutrientes de las hojas, se produce con el incentivo de dos elementos. Uno de los elementos es el agua, porque si no hay agua, no puede haber savia en circulación y no pueden lavarse las hojas. Entonces tiene que haber buena cantidad de agua en el suelo. Y el otro elemento que tiene que haber como elemento químico es el potasio. El potasio es el responsable del movimiento de la mayoría de los azúcares. Y como estos son azúcares los que hay en las hojas, el movimiento, estos azúcares que van a migrar, a guardarse en las ramas, se va a producir a mayor velocidad y va a ser más eficiente si hay potasio y si hay agua. Ahora, no pongan potasio a la macana. Pongan, si ustedes ven que el láser no se les pone rojo, que el láser que se ponía rojo, este año se pone medio
amarronado y no se pone en rojo lindo, es porque está faltando potasio en el suelo. Entonces ahí sí lo pueden incorporar y es sencillo incorporando, pero ya es tarde ahora incorporarlo. El año que viene tendrían que incorporarlo al suelo a partir de noviembre, diciembre, para que la planta lo tenga incluido en su interior. Y ahora, ojo, esto es si la planta se ponía roja y ahora se pone marrón. Pero si la planta se puso marrón toda la vida, puede ser que sea una variedad que no tenga un buen color de base. Ahora, entonces se coloca en diciembre. ¿Y cómo se coloca? Algunas paladas de ceniza alrededor del tronco en proyección a la copa. Donde termina la copa, ahí ponen no más de 2 paladas, como mucho 2 paladas. Porque si no, corremos el riesgo de hacer lejía y poner un tóxico. También estamos incorporando fósforo y otras cosas que a lo mejor no le están faltando al suelo. Entonces, siempre que vayan a colocar un mineral o un nutriente al suelo, colóquenselo a sabiendas de que también podrían llegar a perjudicarlo si lo colocan de más. Entonces, y la otra es poner un muy buen lombricompuesto, y el lombricompuesto tiene los 16 nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta y lo va a utilizar la planta lo que necesite. Entonces es muy importante tener en cuenta esos 2 factores para el colorido otoñal, ¿no? Y fíjense el detalle, la planta guardó los azúcares en las hojas. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan los meses sin R? Los podamos, los tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque me enseñó mi abuelo. No, el abuelo estaba equivocado. Mi viejo también estaba equivocado, porque mi viejo también podaba los meses sin R. La poda es una agresión a la planta, que algunas plantas, como rosales, viñedos, durazneros, es necesaria para bajar el nivel de exceso de producción, porque el hombre las ha hecho que produzcan de más, y hace 1500 años que el hombre las viene podando, y las variedades que tenemos son aquellas variedades aptas para la poda. Pero podar un lapacho, podar un espinillo, no corresponde, le estamos quitando vida. Le estamos quitando vida. Todo lo que la planta guardó porque produjo como azúcar en el año, se lo estamos tirando a la basura. Entonces, bueno, sí, no, pero yo quiero podar la rama, el lapacho porque me pega en la cabeza. Esa rama. La del espinillo porque me raspa la pelada. Los pelados siempre se quejan de eso. Que me raspa o se me encaja en el pelo, los peludos también. Se me encaja en el pelo, esa rama. Nada más que esa. Porque toca los cables y porque resulta que, bueno, la que toca el cable. Nada más que esa rama. No hacerle un desmoche porque llegaron los meses sin R y le estamos tirando el plazo fijo, la jubilación, todo lo que la planta tenía para vivir los próximos 30 años se lo estamos tirando a la basura. Y se lo estamos haciendo, y si lo hacemos bien, porque si lo hacemos mal, la planta va a vivir 5 años, porque por esos errores de podas mal hechas, la planta entra en las pudriciones y después la planta se nos cae y nos mata un hijo, y nos mata o lo que sea, nos aplasta el auto. Entonces, tengamos en cuenta que el 80% de los árboles que se caen en las ciudades, esto está muy comprobado y es un dato muy fiel, es de árboles mal podados. Porque los árboles sanos no se caen. Los árboles que se caen son los árboles enfermos. Y están enfermos sus raíces porque por una mala poda ingresó una enfermedad y se terminaron pudriendo las raíces. Bueno, por ese no es tema de otoño, es tema de invierno. Seguimos con el otoño. ¿Qué más hacemos en el otoño? Dividido en bulbosas. Todas las bulbosas ahora, las clivias, los agapantos, no las bulbosas, los pastos, los penicetum, los isiricium, todo lo que produce hijuelos a los costados en forma rizomatosa o bulbosa, divídanlo. Los bulbos no, porque hay bulbos que se dividen en otra etapa. No, las rizomas, todas las rizomatosas, las clivias, todo ese tipo de plantas ahora. ¿Por qué? Porque la planta, al dividirla, ¿qué sucede? La planta tiene un gran gasto energético en hacer flores. Y si la planta descubre que en vez de hacer ese gasto energético para hacer unas flores grandes, los puede dar por el costado, haciendo un hijito al costado. Porque el objetivo de la planta en el mundo es que su especie colonice la mayor cantidad posible y que compita con el resto de la naturaleza. Si la planta descubre que en lugar de hacer una flor para dar hijos, que tiene que esperar que venga una abeja que la polinice, un gasto tremendo, la planta descubre que puede dar un hijito al costado.
y es más económico, mucho más económico, y empieza a dar hijitos al costado y deja de florecer. O florece con menor calidad. Florece porque su ciclo lo indica, pero no florece como acto de defensa para salvar su especie. Si nosotros cada 2 años la dividimos, lo que logramos es que la planta no sabe que la estamos dividiendo nosotros. La planta siente que su especie está agredida por a lo mejor algún animal, algo se la está comiendo. Entonces, lo primero que hace es hacer una exquisita floración para hacer la flor más linda del barrio, para llamar la atención de las abejas, para ser polinizada, y ya que ella va a morir, sus hijos van a ocupar ese espacio con semillas. La planta no sabe que vos la estás dividiendo con una pala en medio. Entonces se mejora muchísimo la floración. Y ese hijo que estaba acostumbrado a vivir de la mami, que recibía savia por el costadito, que recibía, es como los hijos, es como todo, que recibe el cheque un poco más, que recibe todos los meses el alimento y no tiene que hacer buenas raíces, ese hijo que se cortó el chorro y que no tiene más la mami, pasa a ser adulto y pasa a ser padre y sabe que hay alguna agresión en la especie y empieza a reproducirse por flores y hace unas flores espectaculares los 2 primeros años. Al tercer año descubre que no pasó nada y empieza a tener hijos por el costado. Entonces, todo este tipo de plantas hay que dividirlas cada 2 o 3 años. No empiecen a dividirlas de a una, porque no sirve eso. Si yo tengo un rizoma con 4 plantitas, a querer hacer 4, porque se me va a morir la mitad. Dividan al medio. 2. Una de las plantas va a hacer el gasto energético, uno de los nudos, perdón, va a hacer el gasto energético para producir raíces y el otro nudo va a producir el follaje suficiente para poder fotosintetizar y se van a salvar las 2. Pero si nosotros dividimos de a 1, es muy riesgoso. Entonces dividan de 2 en 2. Todo lo que sea bulbos, todo lo que sea rizomatosas, la dividen de 2 en 2 y el otoño es la época correcta para dividir las que van a florecer primavera-verano. Y las que, si hubiera alguna que florece en otoño, se divide en primavera. Siempre a contraestación del momento de la floración. Y una vez que hayan hecho todas estas divisiones y las hacen cada 2 años, van a tener plantas para regalar a los amigos cuando pase la cuarentena, y cuando pase le va a poder regalar una clivia, un agapanthus, un bulbín, cualquier planta de estas un sisyrychium, las van a poder dividir y las van a poder regalar. Y bueno, por ahí ya le regalaron a todos los amigos y tienen muchas y tienen un mazo muy grande. Bueno, divídanlas cortándolas con la pala. La cortan y que quede la planta ahí. Les digo más, al quedar la planta ahí, la planta madre no sabe que es su hija la que quedó al lado. Es otra especie ahora porque no está unida. Entonces, al no haber comunicación, pasa a ser competencia la planta del lado. Entonces, ya que va a hacer competencia y está agredida la especie, que mi flor sea la más bonita porque es la que llame la atención. Entonces, es la lucha por la naturaleza. Pero a nosotros nos beneficia para tener mejores flores en primavera y verano. ¿Qué más podemos hacer? Dividir helechos. Dividan ahora los helechos. No se les ocurre esperar al invierno. La gente en el invierno quiere dividir los helechos y hace mucho frío. Divídanlo ahora. ¿Y cómo se divide un helecho? Lo ponen sobre la mesa, lo meten. ¿Vieron cuando abrimos el pollo para meterlo así a la parrilla, que uno le aprieta el espinazo y lo abre bien para que quede contra la parrilla? Esto es más o menos lo mismo. Al helecho se lo divide de esa forma. Se le busca, pero sin cuchillos, sin tijeras. Y muchas plantas, muchos helechos están predivididos adentro. Lo único que estamos haciendo nosotros es separarlos de la madre. Y por ahí queda una raicilla, cortamos esa raicilla. No hagan lo que he visto el otro día, que meten una tijera al medio, lo vi en televisión, meten la tijera al medio y lo cortan y hacen 2 plantas, y les puedo asegurar que cortaron 50, 60 raíces, y eso hace que dividen con las manos. Cuando vieron que ya no se dividió con las manos, porque la planta está predividida dentro de la maceta, la que no pudieron separar con las manos, cortan esa raicita, 1, 2, 3 raicitas, no más que eso, y los dividen a distintas macetas.
no utilicen tierra negra para los helechos. Los helechos viven de la hojarasca, de la hojita, del palito, que es lo que hay en la selva subtropical, que es de donde provienen la mayoría de nuestros helechos. Entonces, son suelos muy ricos. Entonces, para eso, o compran tierra para helechos en los viveros, o buscan pinocha, hoja de pino, esa hoja larga, no la tuya, la chiquitita, que no es mía, no es tuya tampoco, no, no la chiquitita, las agujas de pino largo. Y fíjense que no sea casuarina, ¿no? Porque si ustedes le pasan el dedo a la casuarina, sienten tiqui, 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 que son los nudos. No, si hace como una resistencia, eso es casuarina, eso no es pino. La pinocha es excelente porque tiene la acidez y tiene la porosidad suficiente. Y pónganlo sobre pinocha pura. No se les ocurra ponerle tierra. A lo sumo un poquito de hombre compuesto para que le dé riqueza hasta que esa pinocha termine de podrirse y compostarse. Y si llegan a sacar la pinocha del fondo y se van a Villa General Belgrano y le piden al dueño que le limpien el terreno, porque le puedo asegurar que a ellos les hace muy bien eso, porque que vos le saques la pinocha le está sacando el riesgo de incendio. O sea que al dueño del campo le sirve esto. Y se sacan la pinocha de más abajo, que es la que tiene olor a amoníaco. Esa pinocha que está fuertecita, que está media, que tiene un olor, esa es para helechos espectacular. Pongan los helechos en eso. Una vez que terminaron los helechos, si tienen una bolsa de nylon grande, le ponen una bolsa de nylon, lo riegan bien, le hacen toda una buena aspersión, riegan abajo, presionan bien abajo para que quede en contacto esa pinocha, vuelven a regar y le ponen una bolsa de nylon para que pase la noche, o lo envuelven en diario. Si lo envuelven en diario, parece, pero cuando van al vivero que como que se lo envuelven en diario, bueno, ese diario, y mojan el diario. Durante 2 días seguidos mojan toda la hoja del diario, después lo sacan, eso le evitó el shock y la planta se va a desarrollar espectacularmente bien. Así que si hay momento para dividir helechos, el otoño es uno de los mejores. Y si no lo hicieron en otoño, lo pueden llegar a hacer nuevamente en primavera. ¿Qué otra cosa podemos hacer en otoño? Esquejes tiernos. Todos los esquejes tiernos los pueden hacer ahora. Todos los gajitos de geranio, todos los gajitos de estas plantitas tiernas que queremos multiplicar y reproducir, háganla ahora. Los esquejes de punta, no los esquejes de la base. En lo posible, busquen ramas de crecimiento lateral, ¿no? Las ramas que van creciendo hacia los costados, eviten las ramas de crecimiento vertical, que son chupones, es donde la savia circula muy rápidamente y ahí no hay hormonas ni hay azúcares que permitan un buen enraizamiento. En las ramas de crecimiento horizontal, hay mucha hormona de enraizamiento y los azúcares van más lentos, están fijados dentro y con eso se pueden hacer esquejes esquejes de Pittosporum, esquejes de Abelia se pueden hacer ahora, casi todo lo que sea esquejes de punta, corona de novia, todo lo que sea esquejes de punta, esquejes cortitos, no hagan un palo largo de 25 centímetros. Un esqueje de punta no puede tener más de 6-7 centímetros. Tiene que tener un mínimo de 2 nudos y un máximo de 4 o 5 nudos. ¿Dónde es el nudo? De donde sale la hoja. De los 4 nudos, los 2 de abajo los pelan, lo entierran en la arena y quedan solamente 2 de arriba y le recortan un poquito la hoja. Eso es que lo hacen en arena y van a ver cómo lo tapan arriba, la arena húmeda, y lo tapan con una bolsita de nylon a modo de invernadero. Van a ver cómo prenden. Todo lo que sea esquejes tiernos los pueden multiplicar en este momento. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en el otoño es el tema del compost. Vamos a encontrar mucha materia orgánica, mucha hoja. Es una hoja que es pobre, no es una hoja rica, porque como ya les decía, es una hoja que está lavada porque han salido todos los nutrientes que han migrado y se han guardado en las ramas. Pero esa hoja tiene una estructura de celulosa que a nosotros nos va a permitir balancear nuestra compostera. ¿Por qué? Porque las composteras habitualmente, ¿de qué son? De todo lo que nos sobra de la cocina, la cáscara de papa, la cáscara de tomate, algunas cáscaras de naranjas, ponemos todo lo verde, los restitos de lechuga, sí, está fantástico. Pero el balance carbono-nitrógeno tiene que mantener una relación determinada para que el compost se haga fácilmente y para que el compost no se pudra, que no sea extremadamente húmedo. Le metemos hierba, le metemos todas cosas húmedas y le ponemos pocas cosas secas.
Entonces hay que poner una capa de 2 o 3 centímetros de cosas húmedas, ya sea cáscaras de banana, cáscaras de papa, restos de lechuga, todo lo que sea de materia orgánica verde. Y también necesitamos una capa de 2 centímetros de materiales con mucho porcentaje de carbono y poco nitrógeno, que pueden ser hojas secas, hasta la paja de las escobas, esa escoba vieja no las tiren, compóstenlas, algo de paja, algunos palitos de alguna poda que se hizo, algunas ramitas, y eso hace que quede un compost relativamente aireado y los microorganismos que descomponen la materia orgánica van a estar en su salsa porque van a encontrar un medio totalmente apto para multiplicarse y degradar esa materia orgánica. Si nosotros lo hacemos muy denso, que no tiene aireación y que no tiene porosidad, el compost se pudre. Y cuando se pudre, echa olor. ¿Y saben qué es el olor? Nitrógeno que se está escapando al ambiente. Y ese nitrógeno yo necesito que me quede acá, que me quede en el compost para la maceta. Entonces, a su vez se nos enoja el vecino y atraemos todos los ratones del barrio. ¿Por qué? Porque echa olor el compost. Pero un compost bien hecho no debiera echar olor. Entonces, ¿y qué pasa? Nos falta, tenemos mucho material húmedo y tenemos poco seco. Bueno, juntemos estas hojas de otoño y las ponemos en una bolsa de consorcio, en un lugar, y las vamos poniendo a medida que vamos necesitando. Ojo, no las pongan planas. Porque si ustedes las ponen planas, no hay comunicación entre lo que está abajo, que ya está casi compostado, y lo que está arriba para compostarse. No hay microorganismos, no suben, no bajan, y podríamos generar que se retarde mucho este compost y a su vez el agua, inclusive, si en algún momento cae agua, la humedad no baja. Entonces esa hojita tiene que estar mezcladita, tiene que estar puesta de tal forma que permita que pase la aireación, que pasen los microorganismos y que pase, que exista comunicación entre el compost inmaduro y el compost maduro para que una a otra le vaya inoculando vida al sistema, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en otoño? Siembren el césped de invierno. El pasto está poniéndose amarillo. Y claro, se pone amarillo, ya le dejamos dar boliche. No, viste, se pone amarillo, no, ya no salgo más al patio, porque viste que está todo el pasto amarillo, todo horrible. Es baratísimo, baratísimo el raigras anual. 1 kilo de raigras anual te rinde más o menos 30 metros cuadrados. Con unos poquitos kilos, al menos los más cercanos a la casa. Al fondo por ahí que quede amarillento. Los más cercanos a la casa, el frente, para generar una presencia en el jardín. Le tiramos 5 kilitos, debe estar, no sé si 50 pesos el kilo. Le tiramos 5 kilos entre el frente y el jardín, entre el frente y el fondo, y tenemos un pasto verde todo el año, ese verde brillante de invierno, ese verde que tiene el Estadio Córdoba, ese es raigras anual. Entonces, pero ¿qué tiene? ¿Por qué raigras anual? Muchos van a decir, no, yo quiero poner el perenne. El perenne tiene un problema. Sigue vivo en noviembre, diciembre, y compite con nuestra bermuda, que estaba amarilla, o el quicuyo, que estaba amarillo, y compite y termina compitiendo y termina un penacho de raigras con un quicuyo al costado y una bermuda. Son esos penachos medio flojos, medio feos que quedan en el jardín. Y no queda lindo. Y es por ahorrar. ¿Y qué vamos a ahorrar? Si el año que viene lo vamos a tener que sembrar de nuevo. Aparte, el raigras perenne cuesta el doble que el anual. Si ustedes plantan anual, van a pasar un invierno el pasto brillante, espectacular, como ninguno. Y ahora hay que sembrarlo. Porque el raigras anual necesita 7 grados de temperatura, como para poder, más de 7 grados para poder germinar. Si dejamos pasar unos días, por ahí nos va a faltar. Entonces, y nace en 12 días. En 12 días tenemos un verde brillante en el jardín por muy poca plata. Y nos permite tener un jardín verde espectacular todo el invierno. Llega noviembre, empieza a brotar la gramilla. Y cuando empieza a brotar la gramilla, este raigras tiende a morir. Pero está en el final de su ciclo. Va a morir naturalmente en noviembre. Ojo, va a morir naturalmente en noviembre. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos un poquito largo en noviembre. Lo dejamos semillar.
y cortamos el pasto y no lo recogemos. Y queda la semillita, cuando está la espiga ya del regras anual, queda la semillita y ya queda sembrado para el año siguiente. El año siguiente, cuando llegue marzo, abril, mayo, que es el momento de sembrar, en vez de poner 1 kilo cada 30 metros cuadrados, vamos a poner medio kilo cada metro cuadrado, porque el resto quedó la semillita del año pasado. Pero pruébenlo si pueden, es una cuestión económica, por ahí no todos pueden. Bueno, no todos pueden, perfecto. ¿Qué oportunidad nos brinda el otoño cuando se empieza a amarillentar el césped? Vemos las malezas. Apenas se pone amarilla, ¿qué queda verde? Lo suyo. Entonces nos podemos poner a sacar los suyos del jardín. Otra oportunidad algo que nos sirve muchísimo en otoño es ingresen ya las plantas que tienen riesgo de helada. Todo lo que sea crotones, de esos helechos sensibles, lantrillos, hay que meterlos adentro. ¿Por qué? Porque cuando los metemos adentro, en pleno julio, cuando viene un heladón que dicen que esta noche va a caer la helada que se va a venir, ahí la metemos adentro. Esa planta que estaba afuera en un día de 6 o 7 grados, la ponemos al lado del calefactor a 32, 30 grados, y afuera hacia 6 o 7 grados húmedos lo pusimos al lado del calefactor seco. La planta le genera un estrés que prácticamente el 80% se muere. ¿Por qué? Porque para la planta no existe este cambio de amplitud térmica tan grande. La planta nace, crece y muere en el mismo lugar en la selva. Entonces en la selva no existe que un día la planta tenga 6 grados y al otro 6 grados húmedos y al otro día tenga 30 grados cálidos. Entonces le generamos un estrés y los ficus pierden todas las hojas. Los ficus se pelan totalmente. Los helechos dejan de crecer. Se le genera a la planta un estrés que es muy difícil después de volver a compensar si es que la planta vive. Si ahora en otoño ustedes salen al jardín, a esta hora, 5 de la tarde, debe haber 1 grado de diferencia más cálido afuera que adentro. 1 o 2 grados. Y la humedad afuera 40%, arriba, adentro 30-35%. La planta no lo siente. Entrenla ahora. No, que no vino el frío, no importa, entrenla ahora. La planta no lo va a sentir. Y cuando llegue el frío intenso, la planta va a estar totalmente adaptada, repancha, adentro de la casa, disfrutando, igual que ustedes. Y si el calefactor tiene 30 grados, el calefactor o la estufa, bueno, va a empezar desde el primer día, que pues, hubo 24, después 25, después, no de un día para otro. Entonces la planta se va a adaptar. Lo que va a sufrir esa planta va a tener buena humedad y va a tener buena temperatura. Pero lo que va a sufrir esa planta es la falta de luz, eso sí. Entonces los primeros días yo le aconsejo, tengan cuidado por ahí cuando venga la vecina, pero que no se los vea. Pero si ustedes cuando ingresan la planta, la ponen cerca de un lugar que tenga mucho cerca de una ventana y detrás de la planta ponen una hoja de carpeta con el papel metalizado que utilizamos para el horno. O ese papel, ese que se pone en los parabrisas en las vacaciones, que le ponemos en el parabrisas al auto, que son plateados para que no entre calor. Eso duplica la cantidad de luz detrás de la planta. O sea, de adelante tiene luz, de atrás también. Y eso va a servir. Y bueno, cuando venga la vecina, lo metemos adentro. La vecina va a decir, esto está re loca, ¿qué está haciendo? Mira cómo tiene la casa toda plateada. O le ponemos un cartoncito atrás, como si fuera a lo mejor algo así, clavado en la maceta, clavadito, una C en la maceta, con ese plateadito. Y con ese plateadito va a reflejar parte del sol y la planta no va a extrañar tanto el sol. Después, de acá un tiempo, de acá un mes, cuando la planta ya se haya adaptado, se lo sacamos, porque si no la estamos malcriando de más. Con respecto a la humedad, va a extrañar la humedad que había en las galerías. Habitualmente tenemos las plantas en galerías de ladrillo, lugares donde hay mucha humedad ambiente. Colóquenlas todas juntas las plantas en un mismo rincón. Y al medio le ponen un plato hondo o una fuente llena de arena y riegan la arena. No pongan agua pura por el tema del dengue, pero la arena esa va a transpirar y va a generar un microclima húmedo que la planta va a estar espectacular, porque los calefactores secan demasiado. Y si no, si tiene una sola planta, ¿qué hacen? La pasan a una maceta más grande, que viene a ser un cubre maceta, y en los
alrededores, en esos 2 centímetros que hay entre la maceta y el cubre maceta, ponen bollitos de diario. Lleno de bollitos de diario. Y arriba le ponen una tierrita para que no se vean los bollitos de diario, porque si no va a quedar horrible. Le ponen un musguito para que parezca que está en una maceta grande. Y riegan todos los días los bollitos de diario. Eso genera un vapor todos los días que va a atravesar a los alrededores de la planta y la planta no va a sufrir. Y a su vez no hay dengue porque los mosquitos, o sea, esto va a estar, la humedad va a estar en los bollitos de diario. Bollitos de diario, de papel, lo que ustedes tengan. Que hay algunos que le ponen hasta restos de una esponja. He visto que le ponen intermedio de alguna esponja vieja, se la ponen alrededor, riegan eso, pero arriba tiene que tener algo para que no ingresen los mosquitos, ¿no? Le ponen una tierrita, le ponen un musgo y eso va evaporando y va generando cierta humedad ambiente que es muy importante. ¿Qué otra oportunidad nos brinda el otoño? La huerta. La huerta en otoño, lo que podemos hacer en otoño se puede sembrar lechuga, rúcula, remolacha, rabanito, arvejas. Las arvejas de la huerta son exquisitas. Acelga, ¿qué más podemos sembrar? Carola, hinojo, la lechuga colorada, siembren lechuga morada, se aguanta el frío, aguanta como 3 o 4 bajo cero. Cuando vienen todos los fríos, la lechuga morada, se la pueden sembrar. Perejil, brócoli se puede sembrar en este momento. Al perejil remójenlo 24 o 48 horas en agua, porque este desgraciado nace un mes más tarde. ¿Sí? Porque tiene inhibiciones. Y en ese mes vienen los pájaros y nos llevan las semillas. Entonces, o las hormigas se las llevan porque son más vivas que nosotros. Están hace 140 millones de años, nosotros estamos hace 1 millón de años. Y no creemos vivos. Entonces, al perejil lo dejan 2 días en agua. Lo dejan secar y lo siembran. A los 12 días están los plantitos de perejil arriba. A la zanahoria que se puede sembrar ahora, la chantonay, que es la mejor zanahoria para todo el año, a esa zanahoria le trabajan muy bien el suelo. Cabe en el suelo bien profundo, que no encuentre piedras duras, que no, bien profundo. Mientras más profundo sea, más profunda va a ser la zanahoria. Y una vez que la siembran, cuando nació la zanahoria, cuando ya tiene 6, 7 hojitas, la vienen regando bien, la dejan en sequía. Pero sequía 12, 15 días, que la planta es que nos dé pena, que le echemos un chorrito de agua porque nos da pena, para que no se muera la planta. Eso hace que la zanahoria alargue una raíz muy profunda. Y mientras más profunda sea la raíz, más grande va a ser nuestra zanahoria. Si nosotros la zanahoria la regamos de entrada, es una raíz cortita, encuentra agua, no tiene necesidad de crecer y vamos a sacar unos penachitos, unas porquerías así chiquititas. Bugs Bunny nos haría un juicio con esa zanahoria. Si queremos una zanahoria grande, déjenla en sequía. Busca. Se va a 25 centímetros, 20 centímetros de profundidad. Y después le damos buena agua. Entonces ahí se hidrata y se llena de agua. Pero si la zanahoria no tiene ese... ¿Por qué hace la zanahoria ese fruto largo? No es para comer, para darle a los conejos. O para que nos guste a nosotros rallada. La zanahoria es el fruto largo porque tiene que guardar sus reservas bajo tierra, porque es una planta que está adaptada a la adversidad. Pero si a la planta no le damos adversidad, no va a ser un buen fruto. No un buen fruto, una buena raíz, perdón. No va a ser una buena raíz, porque es una adaptación. Entonces nosotros lo que le incentivamos es que guarde agua y que guarde nutrientes abajo, porque no vaya a ser que venga la etapa de sequía de nuevo. Entonces, pero primero tenemos que mostrar la sequía. Entonces, los 12 primeros días, déjenla a la zanahoria que busque, que explore y que esa sería una de las claves para controlar para la zanahoria. Con respecto a ¿qué otro? Los rabanitos. Hagan rabanitos que salen exquisitos, son riquísimos, son simpáticos. Y en los rabanitos tengan en cuenta un detalle. El rabanito más rico es el que llega como mucho a 2,5 centímetros de diámetro. Ya más de 2,5 centímetros se pone picante, fibroso y hueco. Y la gente por ahí no lo sabe a eso, porque está acostumbrado a comprar en la verdulería y uno quiere tener rabas para el vecino.
decir, mira, para el viejo al lado, que tiene una huerta y se agranda, yo tengo unos rabanitos de 5 centímetros. Son una porquería, porque son pura fibra, huecos, picantes y son incomibles. Entonces no quieran ganarle al viejo al lado. Hagan ustedes su rabanito, cuando tenga 2,5 centímetros lo cosechan, total lo pueden guardar tranquilamente en la heladera meses, que el rabanito, si no lo consumen, lo van a poder guardar tranquilamente. Bueno, nos queda un montón más para hablar, pero yo me había comprometido en responderle a la gente las preguntas de las inquietudes, ¿no? Así que vamos a empezar ahora con algunas inquietudes. Mire, acá ya empezamos con alguna pregunta. Gabriel Mier pregunta, ¿cuál es la época para pasar mi esterlicia de maceta a tierra? Mira, Gabriel, eso va a depender de qué lugar vivas vos. Si vos vivís, yo sé que esto lo están viendo de todo el país. Entonces, si vos estás en el norte argentino, pasa la hora. En un lugar con pocas heladas, pasa la hora, porque en este momento hay muy buena temperatura en la tierra y hay muy buena humedad en el suelo. Entonces la planta va a andar espectacular. Ahora, si vos vivís en un lugar que está de Córdoba hacia abajo, Río Cuarto, lugares donde hay heladas muy intensas, yo te sugeriría que la planta pase el invierno en una maceta y en primavera la pases a tierra. Otro, Fabio dice, buenas tardes, tengo un limonero de 4 estaciones y sus hojas se ponen blancas. ¿Con qué las tendría que...? Sí, es una pelucita blanca que se pega en la parte de atrás de las hojas de los limoneros, en todos los sitios. Y esa pelusa es la muda de la larvita. No es la muda porque no habla. Es lo que quedó, del huevito. Primero viene el huevito y quedó la cascarita donde nació. Eso se llama técnicamente muda. Es la muda de la larva de la mosca blanca, o sea, fue una larvita, vivió de la hoja, en ese momento vivía de la hoja, esta larva tenía un excremento mieloso, que es como una mielcita, y ese excremento mieloso alimenta a la hormiga negra. Entonces la que la llevó ahí probablemente haya sido la hormiga negra, ¿no? Y sobre ese excremento mieloso después se pega un honguito negro, que es la fumagina. Pero, sigamos, era una larva, se transformó en mosca blanca, se transformó en adulto, se transformó en mosca y anda volando por ahí. Esta mosca tiene la particularidad que una vez que copula vuelve a la misma hoja donde nació y pone los huevos en la misma hoja en donde nació. Entonces se hacen colonias muy grandes de estas mudas blanquitas que la gente cree que es cochinilla. No es cochinilla, es la muda de la larva de la mosca blanca y después eso blanco se pone negro. ¿Cómo hacemos para controlarlo? Tenemos que tener en cuenta que primero que la hormiga negra la defiende. O sea, lo primero que tenemos que hacer es eliminar que la hormiga negra no suba, porque el que llevó hacia la rama esos huevitos de mosca blanca fue la hormiga negra porque vive de la mielcita. Entonces tenemos que hacerle un collar alrededor del tronco con resina de pino para que se le pegue la pata a la hormiga y no pase. Si no conseguimos resina de pino, una blanca de enmascarar, esas que utilizan los chapistas o los pintores, le ponen alrededor del tronco y ahí le ponen grasa de lo que se les ocurra. Grasa de auto, porque no va a tocar el tallo, va a tocar la cinta. Guarda que no les toque la epidermis del tallo, ¿no? Y esa grasa, ese aceite, eso pegajoso, hace que la hormiga se le pegue la pata y no ascienda al árbol. Ya ganamos la mitad de la batalla. Logramos que las hormigas no suban y no siembren las larvas de mosquita. ¿Cómo eliminamos la mosquita? Las que son muy pequeñas, las eliminamos rociando la planta con jabón blanco. 3 cucharadas soperas de ralladura de jabón blanco se hierven en 2 litros de agua y esto se rocía toda la planta. Y hay que rociarlo frecuentemente, cada 15, cada 20 días, 4, 5, 6 rociados. Total, a uno no le hace nada. Con el jabón blanco va a quedar limpito los brazos y el pelo, un espectáculo. Rocíen la planta con esto y esto evita que la mosca blanca vuelva a poner nuevos. Y a su vez, la mosca adulta, si hay muchos, aspírenla con una aspiradora. Se acercan y con la aspiradora sacan todas las que vuelan, porque quedan dentro de la aspiradora. Es una mosquita muy chiquita y muy lábil. El mayor exportador de tomate orgánico en el mundo elimina la mosca blanca con esa aspiradora, con una aspiradora. Así que imagínense que se podría tranquilamente hacer. Lo que sí, la vecina nos va a ver y va a decir, mira, qué loca que está esta aspiradora.
con la cuarentena ya no sabe qué hacer, está aspirando el limonero. Bueno, no importa, después un día le explican por la tapia por qué la aspiraban. Y esta es la forma más o menos de controlarla. Otra particularidad que tiene esta mosca es que le gusta el color amarillo. Entonces, esta y el dibujante de la hoja, si ustedes ponen recipientes de lavandina amarillo, colgados, los frasquitos de lavandina, colgados con aceite, esa mosca se va y se posa en el aceite y ahí quedó. No va a dejar la larvita, no, ahí quedó. Cada tanto lavamos esto. Espero que te haya servido. ¿Qué tipo de tierra? Pregunta Sandra Bastoni. Pregunta, ¿qué tipo de tierra compro para hacer esquejes y para dividir helechos? Son distintos. La que vas a dividir helechos es una tierra que no tiene que ser tierra, tiene que ser o tierra de helechos, compré en un vivero, o hojita de pino molida. Y para hacer esquejes no elijas una tierra rica, porque ese esqueje es una herida que vos le hiciste. Y por esa herida te pueden ingresar miles de patógenos que hacen que ese esqueje se pudra y se muera. Entonces, hacerlos enraizar en arena gruesa, y la arena quemala en la hornalla, porque la arena es el baño de todos los gatos del barrio. Entonces, sacale todas esas bacterias, todos los microorganismos, las quemas y lo haces en arena, totalmente inerte. Eso va a permitir inclusive que las primeras raíces, al encontrar pocos nutrientes en la arena, van a explorar y van a buscar y se van a hacer más grandes y se van a hacer muy buscadoras. Ahora, si vos la pones en una tierra rica y tuviste la suerte de que no se te pudra, porque en una tierra rica hay 2 millones de microorganismos por centímetro cúbico que pueden entrar por esa herida y podrir el esqueje. Tuviste la suerte que ese esqueje no se pudra. Esa raíz encontró todos los nutrientes ahí. Y es una raíz cortita, vaga, porque tiene todos los nutrientes ahí, no exploró. En cambio, en arena busca. Y cuando está bien rústica la de arena, la pasas a una buena tierra y me contás la planta que va a tener. Mari preguntaba recién cuál es el nombre del césped. El nombre del césped que yo utilizo para invierno es el ryegrass annual. No pongan los 5 variedades, 7 variedades, todos no son versos, pero no son buenos porque después terminan compitiendo unos con otros. Si están en el sur de la Pampa hacia abajo, pongan Poa pratensis, provincia de Buenos Aires, Poa pratensis, que es espectacular para el invierno y le va a andar lindísimo. Pero si están más al norte, utilicen ryegrass annual. El pasto, ese es el nombre popular y el nombre, el Lolium multiflorum annua es el nombre científico. Pero usted pide ryegrass anual en el vivero y no compre el 5, 6, 7, ryegrass anual puro y me va a contar. Lo que sí, afile la máquina porque son fibrosos y si no está afilada la máquina lo enrolla y no lo corta bien. Pero es un pasto espectacular. El pasto de la inauguración. Ustedes van a la inauguración de un hotel en pleno invierno, ven el estadio de Boca, tiene reglas. Entonces, es un pasto muy bonito, muy brillante. Silvia, no entendí que hay que poner en el pasto. Eso Silvia, en el pasto lo que tenés que te digo más, no tenés que remover la tierra. El ryegrass, porque todavía queda algo verdecito. El ryegrass, vos tirás la semilla y se encaja debajo del otro pastito. Se encaja, no hace falta taparlo. Es un césped que necesita luz para germinar. Entonces, se va a encajar debajo del otro pastito y van a ser espectacular. No tenés que poner más nada. Si tenés grama bahiana, ¿puedo sembrar ryegrass? Dice Nancy no. Nancy Canalis, no, porque la grama bahiana se va a mantener verde en invierno. No te sirve el ryegrass. La grama bahiana, si la regás bien, se mantiene, a no ser que estés muy al sur. Y si estás muy al sur y pusiste grama bahiana, no es. Yo no las quiero, las grama bahiana. No las. Pero bueno. Blanca Romero. ¿Qué cuidado necesita un incienso? Jaja. Bueno, es un plectranthus. El incienso verdadero es un árbol. Pero bueno, el incienso, como lo conocemos habitualmente, es una planta que en invierno detiene su crecimiento. Entonces, si la planta está a menos de 10 grados de temperatura, no crece. Y al no crecer, no consume agua. La mayoría de los inciensos se mueren en invierno porque los riegan de más. Entonces, déjelo en la galería, necesita invierno. No lo meta dentro de la casa el incienso. Déjelo en una galería, déjalo en un balcón, déjalo en una cochera, donde tenga su invierno y reduzcale el riego al mínimo. Se va a poner feo, va a perder algunas hojas, pero cuando llegue la primavera,
Antes de la primavera le hacemos una podita de punta, quitarle las puntitas quemadas y empiece a regarlo y va a ver lo lindo que se pone el incienso. Si usted quiere matar un incienso, cámbielo de afuera a adentro en invierno, cuando esos días de frío, porque el estrés lo mata. O póngalo en un lugar seco, como cerca de los calefactores y con poca luz y va a morir. Prefiero que quede en una cochera, en un lavadero, en un lugar externo con mucha humedad ambiente. Cada tanto le rocío un poquito las hojas y poquito riego para mantenerlo, nada más. Y va a ver lo lindo que es el incienso. Vamos al otro. ¿Cuándo hay que podar los cítricos? Silvia Federici. Silvia, mira, los citrus, acá me peleo con la bibliografía, porque todos los libros dicen que los citrus se podan en pleno invierno. Pero yo, por mi experiencia, los citrus en ciudades, no en producción sí, pódenlo en invierno. Pero si uno tiene un citrus en la casa, si los poda en invierno y no sabemos podar, porque ese es el tema, en una quinta, en un lugar que exportan citrus, sí saben podar. Habitualmente no sabemos hacer bien el corte. Y por esos cortes mal hechos, ingresan los patógenos en pleno invierno y como no hay savia que circule o hay poca savia circulando, pueden ingresar y terminan años más tarde muriéndose. Las enfermedades de los citrus están instaladas en las ciudades, están en el aire de las ciudades, porque son hongos y son bacterias que están totalmente distribuidas en las ciudades, porque todos tenemos un citrus. El que no tiene un limonero tiene un quinoto, un naranjo, un mandarino, y si no, casa de por medio hay uno que lo tenga. Entonces es muy fácil que se propaguen las plagas y los hongos, los hongos fundamentalmente. Entonces, si uno poda en pleno invierno, que es lo que dice la bibliografía, corre el riesgo de que ingrese por esa herida un patógeno que 5 años más tarde nos mate el citrus, fundamentalmente los limoneros. Ahora, si uno poda en la etapa que el tipo está llorando savia, en septiembre o octubre, nos va a manchar un poquito el piso, va a perder un poquito de savia, esa rama va a tener fruto más chico porque la savia que iba para alimentar el fruto va a caer al suelo, pero va a estar expulsando la savia y el hongo hacia afuera y las bacterias hacia afuera. Y nos aseguramos que nuestra planta 5 años más tarde va a seguir viva. Entonces yo podo en septiembre. Me peleo con los que podan, pero yo he descubierto que podando en septiembre, octubre, tarda más la cicatrización, se pierde un poquito de savia, se mancha el tallo, pero mi citrus va a seguir vivo de acá a 30 años. Así que podé en septiembre. Sabrina, por favor, no sé qué tienen mi palta, vivo en Gallegos y están con las hojas arrugadas, parece que se achicharró. ¿Qué hago? Bueno, de Río Gallegos tenés un palto. Sabrina, sos una genia. Demasiado que te vive un palto en Río Gallegos. O sea, si tiene las hojas arrugadas, probablemente pueda llegar a ser interferencia del frío. O sea, los minerales para movilizarse en ese tipo de plantas necesitan más de 7 o 10 grados de temperatura. Entonces, en Río Gallegos son muy pocos los días de 7 o 10 grados de temperatura. O sea, son solamente... Entonces esa planta está desnutrida. No tengo respuesta para darte. Lo lamento, pero no... Es muy frío para... Si vos me dijeras que estás en Gallego y tenés un Formium, una Violeta de los Alpes, podemos hablar. Pero un palto que es de clima subtropical en Gallego, y sos genial haberlo hecho crecer. Pero va a tener todas las adversidades. Son tantos los problemas que te va a brindar el clima desde el suelo hasta el clima en general, que no me arriesgaría a decirte qué problema puede llegar a tener porque son infinitos. Mil disculpas, pero no tengo respuesta. Augusto García, tengo un palo borracho que está lleno de espinas nuevas y de flores, pero muy pocas hojas. Compré una casa y una hiedra lo estaba cubriendo. Saqué la hiedra, pero creo que el pobre estaba muriendo. Mira, el palo borracho, Augusto, es tremendamente rústico. Si le sacaste la hiedra, le sacaste un problema. Ahora tiene pocas hojas porque se avecina el otoño y se va a pelar totalmente. Y fíjate que brote bien en primavera. Eso sería lo que está en el ciclo que está perdiendo las hojas porque
fíjate que no le haya pegado abajo motoguadaña o bordeadora o los machetes cuando sacaron la hiedra que puede estar de herida, eso le puede haber generado algún problema. Pero si no, sería natural que el palo borracho pierda la hoja ahora y reinicie para la primavera siguiente. A ver, qué cantidad de preguntas. ¿Queda guardada la charla? Sí, sí queda guardada la charla. Beatriz. ¿Qué más? Flores en la huerta, claro. ¿Cuáles? Oh, este es un preguntón para la huerta. A ver, las flores en la huerta cumplen muchas funciones. Hay algunas flores en la huerta que atraen insectos benéficos, otras que repelen los insectos y otras que funcionan como plantas índice. Habitualmente, las caléndulas, por ejemplo, por la flor, atraen pulgones. Entonces, vos sabés que cuando la caléndula tiene pulgones, va a tener pulgones el resto del cultivo. A su vez, la caléndula es la primera que se llena de oidium, el polvito ese blanco en las hojas. Entonces, si la caléndula tiene oidium ahora, nos da tiempo para hacer un preparado casero para poder eliminar el oidium más tarde. ¿Cómo hacer el preparado casero? Ya sé, ya es la pregunta. Con agua de hervor de las papas. Cuando hirvieron las papas para hacer el puré, no tire el agua, guárdela, déjela enfriar, no la guarde más de 48 horas porque ya no sirve y rocíe las plantas con eso. Si la caléndula tiene oidium, en una semana ese oidium va a estar en las acelgas y en las lechugas. Entonces, funciona como índice. Pueden ser copetes bonitas, pueden ser geranios, bueno, hay muchísima bibliografía. Algún día vamos a dar una charla relacionada a eso, a la huerta orgánica y a todo eso, ¿no? Otra pregunta. Gabriela Espada. Yo el domingo le corté unas ramas al limonero porque tenía muchas. Llegaban al piso y lleno de limón. Bueno, en ese caso está justificada la poda. ¿Por qué? Porque si no, esa rama tan cargada se va a quebrar. Entonces, por un lado, se sacan los limones para que esa planta recupere y se haga más fuerte. Y yo lo que haría a ese limonero es el año que viene a esa rama no dejarle que produzcan limones. Compraría limones en la verdulería todo el año. ¿Por qué? Para que esa rama se fortalezca. Cuando el limón está chiquito, se lo saco. Porque si yo dejo que los limones sean grandes de nuevo y es una planta muy joven, se van a doblar las ramas y después se quiebran con el tiempo. Entonces está muy bien lo que has hecho. Yo soy enemigo de la poda, pero cuando la poda se justifica, acá podaste para que eso, para aumentar, para que la fuerza no quiebre la fuerza del peso es una cuestión física, el peso de las ramas no quiebre la rama. Entonces, de última, dejarle los limones más cercanos al centro y los de la punta sacaselos y dejar que esas plantas se recuperen. Esas ramas se recuperen por un año o dos, no le dejen limones y cuando las ramas sean bien grandes, y bien, dejarle 3, 4 ramas cargadoras, que son las más fuertes, y sacarle todas las ramas más finas. Y cuando esas ramas sean fuertes, no se van a doblar por nada. Bueno, ¿cómo combato los... ¿Cómo se podan los quizzes? Creo que era. No tengo idea cómo combatir los quizzes. Yo lo que sé es que se comen el quiz, que lo que hace el quiz no solo que come lo verde, sino que se come el tallo abajo, que es por donde circula la savia, para sacar agua. Entonces hay que poner un metal desplegable abajo a los árboles para que el quiz no roba. A ver, se me secó una palta y una ciruela. Primero el sol en La Rioja, quemó todas las hojas y luego empezaron a poner, che, estamos en La Rioja, estamos estamos en todo el país. Se quemó, a ver, no. Se me secó una palta, una ciruela en La Rioja, se quemó todas las hojas y luego se empezaron a poner marrones los gajos y se fue secando. Bueno, Marcos, a ver, los suelos riojanos son suelos muy secos, entonces, tanto para el palto como para la ciruela. Pero yo me animaría a pedirte que te fijes en la base de ese ciruelo o en la base de ese palto si no ha pegado la bordeadora o la tanza de la bordeadora. Porque es muy común que cuando cortan el pasto pega abajo y al pegar abajo, por esa fina capa, la masa externa de las plantas por donde baja la savia elaborada. Y un poquito más adentro, la savia bruta circula por la parte más externa, no por el tronco. Cuando pega la motoguadaña, lo que hace,
a lo mejor no rompe, pero ese caño lo achata. Es como si fuera un caño de plomo que quedó achatado. Y al quedar achatado, circula la mitad de la savia elaborada y ni habla savia bruta que viene más afuera, que viene probablemente se cortó. No, perdón, la savia bruta circula por la parte más interna y la elaborada por la más externa. No, entonces o se cortó o quedó achatado, entonces pasa la mitad de agua y vos por más que riegues y riegues pasa menos agua y eso le va a secar las hojas y le va a secar las ramas. Fíjate si algo no te rompió las raíces o no pegó abajo la bordeadora. En todo caso, yo lo que haría es mejorarle el riego, porque si ese caño está achatado, va a pasar menos savia, entonces por lo menos que tenga mucha agua para poder nutrir la planta. Petronaria, un durazno de los que da fruta en diciembre, tiene arrugadas las hojas y se le llenó de una pelusa blanca. ¿Cuándo lo puedo podar? El duraznero sí se debe podar. El duraznero se poda, si yo supiera de dónde sos, sería mejor. Pero si sos de Córdoba, fines de julio, principios de agosto. Porque, o sea, comercialmente se poda antes. Pero nosotros, que no necesitamos tener una producción para ganar el mercado, una primicia, yo podo finales de julio. Y se poda quitando el 40%. Se hacen primero 4 años poda de formación y después se hace una poda quitando aproximadamente el 40% de las ramas. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya. Alicia, lo que explicaste de las zanahorias vale para los rabanitos también. No, al rabanito no te preocupes, Alicia. En el caso tuyo no producen cabeza. Lo que pasa, Alicia, es que probablemente no has tenido en cuenta la luna, claro, y los regas mucho. Sí, perdón, tenés razón. Hay que primero darle un poquito de sequía al rabanito al principio. Y a su vez, tiene que ser sembrado en luna menguante. Si lo sembras en luna creciente, hace mucha hoja. Y otra, mucho sol. Si tiene mucha sombra, va a hacer mucha hoja. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ya estamos en 1 hora. Esto no es una cuestión mía, sino que es una cuestión de tener la seriedad de cortar cuando corresponda. Y bueno, mi compromiso con la ULA fue hacer una charla de 40-50 minutos y después completar la hora, porque probablemente hasta pueda haber otra charla después, no sé. Bueno, ha sido un gusto comunicarme con ustedes y algún día nos volveremos, a lo mejor por este medio, a comunicar nuevamente con otras temáticas. Le agradezco a la ULA, con la que está cumpliendo este año, está cumpliendo años, y yo ya llevo, yo no sé si 16 o 18 años como docente de la ULA, pero realmente me enorgullece ser parte de este equipo porque es un lugar donde se puede hablar de ambiente, se puede hablar de jardines y bueno, hace muchos años estamos trabajando. Gracias por haber estado en la charla y nos volveremos a reencontrar en cualquier momento. Lástima la cantidad de preguntas que